¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan todos? Ok. Buenas tardes. Ok, vaya. Hoy vamos a hablar algo sobre lo que sería un tanto la lógica de programación y pues también hablar un poquito sobre lo que es programación en sí, ¿verdad? Ahora, quiero ver. Vamos a empezar por un medio refuerzo de lo que ustedes ayer y yo estábamos hablando. De ahí nos vamos a ir a lo que es algunas arquitecturas que me gustaría que pudieran observar. Y de ahí terminamos con un ejercicio de reconocimiento de lógica de programación. Ahora, voy a compartir mi pantalla, creo que por aquí la tengo. Por aquí está. En este momento también decirles de que por aquí está. Decirles que les acabo de subir un material que es referente a la temática que hablábamos ayer para que este día lo puedan realizar. Es algo sencillo, si ustedes se fijan incluso en la clase de hoy, pues vamos a intentar explicar algunas cosas de lo que en esa práctica van a hacer. Además, quiero que reconozcan algo de lo que es lógica de programación porque para el día lunes ya me confirmaron que estaría el examen de certificación. Ese va a ser un examen pues donde les comentaba iba a ser que sería por medio de repositorios Git. Generalmente nosotros ya utilizábamos GitLab, entonces ahí lo vamos a realizar. Ahora, una herramienta que ustedes pueden utilizar pues sería GitKraken para que puedan trabajar con sus proyectos. Y pues siempre, ¿verdad? Recordarles que puedan ir haciendo cada uno de las cuestiones que le piden. De hecho, por eso es que quiero comentarles algo de esos reconocimientos en cuanto a ejercicios para que no vayan tan afligidos o no se esperen algo así que los asuste o algo por el estilo. Bueno, este, por ahí creo que ya compartí mi pantalla, no sé si pueden observar ahí lo que puedo visualizar yo en mi pantalla. Observan todos ahí. Ah, ok, bye. Entonces sí se mira. Bye. Eh, Veamos. Ustedes en ejercicios de programación deben de reconocer que cuando algunas veces tenemos ciertas variantes, ciertos enunciados, deben de ir corroborando qué es lo que se pide y qué es lo que nos están indicando. Ahora, por ejemplo, este de acá. Veamos este ejercicio de programación. En realidad aquí lo que estamos programando es un chiste. ¿Cómo empieza el chiste? La empresa para la que trabajamos quiere contratar nuevo personal y nos encargan que hagamos la selección técnica de los candidatos. La prueba, extremadamente complicada, consiste en contar del 1 al 10. Hoy, ¿qué ocurre? Hacemos pasar al primer candidato y le pedimos que cuente del 1 al 10. Veamos, el candidato empieza a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ante la sorpresa le preguntamos al candidato por qué cuenta de esa manera descendente. Antes de cambiar de empleo trabajé como astronauta, responde él, y contábamos de esta manera en los lanzamientos. Mm. Hmm. Luego dice, hacemos pasar al segundo candidato. Y de nuevo le pedimos que cuente del 1 al 10. El candidato empieza a contar 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 y 10. Sorprendidos de nuevo, le preguntamos al candidato por qué cuenta primero los pares y luego los impares. Yo era cartero antes de cambiar de trabajo, dice. Y cuando repartía las cartas, primero recorría la acera de los impares y luego la de los pares. Ah,
bueno, hacemos pasar al tercer y último candidato y como tenemos la mosca detrás de la oreja, le preguntamos cuál era su trabajo anterior. Yo trabajaba como funcionario, dice. Confiamos en no tener ninguna sorpresa y le pedimos que cuente del 1 al 10. Y comienza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sota, caballo y rey. Ujú. Ahora programemos el chiste utilizando un patrón de diseño llamado estrategia. Recordemos que el patrón estrategia se basa en prácticamente tener un intermediario que es una interfaz, clases que están accesando o implementando el método de la interfaz y un algoritmo o algoritmos que se van a ir, ¿cómo se llama? Que se van a ir revisando o realizando de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora, si nos vamos al código, disculpen que hace poco lo estaba haciendo también. Si nos vamos al código, nosotros podemos ver esto de acá. Un archivo index, el cual contiene lo que sería la representación de lo que deseamos mostrar y dos directorios, ¿verdad? El modelo y el útil. Dentro de útil y dentro de model, acá tengo yo una clase candidato. ¿Qué tiene la clase candidato? Tiene dos propiedades, una que se llama nombre y otra que se llama cuente. ¿Cómo así? El nombre de la instancia candidato y cómo cuenta él expresivamente cómo se realiza, mejor dicho, ese conteo. Ahora, también tengo una interfaz llamada contado, que contiene un método llamado cuenta. Y tenemos siempre en la carpeta útil, en el directorio útil, una clase que está implementando la interfaz contado, que en este caso dice aquí public function cuenta. Esto es en PHP. Recuerden que, bueno, ayer creo que lo hacíamos con Java. Ahora pues lo vamos a hacer con PHP. Pero es bastante, bueno, es bastante similar a como ustedes lo podrían hacer en el caso de Java o de C# o de algún otro lenguaje. La lógica es la que cuenta. Ahora, si ustedes se fijan, hay una interfaz que se llama aquí contado. Sabemos que en el patrón estrategia, quiero ver, creo que por aquí puedo hacer esto. Bueno, este no, vamos a hacer uno nuevo. Este de acá. Ahí está. Sabemos que en el patrón estrategia vamos a tener una interfaz. Quiero ver, por aquí creo que tenía unas interfaces. Veamos. Una clase, una interfaz. Una interfaz. Quiero ver dónde están las clases. Las clases. Ah, perdón, aquí están. Aquí están. Tengo las clases y tengo los algoritmos, que también son clases, que implementan esa interfaz. Ojo, que implementan esa interfaz. ¿Qué es lo que estamos haciendo o echando en cuenta acá? Vamos a ver, vamos a poner uno acá. Yo tengo aquí par. Esta interfaz se llama contado y en este caso tengo yo un candidato como tal. Ahora, si yo quisiera especificar que no sea un candidato, sino que sea un tipo de objeto, sea como decía acá en el chiste, un astronauta, un cartero y ¿qué es un funcionario. Ajá, aquí está, trabaja como funcionario. Entonces, podría tener yo las tres clases representadas con las cuales yo estoy accesando o utilizando lo que sería la interfaz contado. ¿Por qué realizando esto? Veamos, uno contaba, vamos a mover para acá. Uno contaba, está. Uno contaba de impar y par y el otro contaba como astronauta, ¿verdad? Que era descendente
o cuenta descendente. Ahora, había otro que también contaba como funcionario. Cuenta como funcionario. O sea que aquí tenemos tres clases, las cuales están realizando un algoritmo en específico. Quiero ver. Esto lo vamos a quitar. Esto de acá. Porque no tiene ninguna propiedad. Y vamos a hacer esto de acá. Ok. Ahí está. Y un tercero que lo que hace es esta operación. Ahí está. Espero que todos lo alcancen a ver ahí, si no lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Según el patrón estrategia, nosotros tenemos varios algoritmos los cuales están pues mostrando o siendo variables ante lo que está ocurriendo con ciertas entidades. Entonces, el patrón estrategia se refleja de esta manera utilizando una interfaz la cual tendrá un método que van a implementar, en este caso es cuenta, que no recibe nada, solo devuelve un string. Quiero ver, ahí está. Así lo vamos a poner. Esto mismo lo tienen cada uno de los otros algoritmos o las otras clases que están implementando esta interfaz. Ahora, ¿qué es lo que hace el candidato? El candidato viene y puede utilizar cualquiera de estos métodos o algoritmos que están siendo implementación de esta interfaz. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, si nos vamos acá al código, pues en el index yo voy a poder mostrar eh, lo que sería, bueno, este es un título, proceso de contratación. Esto acá sería el cómo lo hace, que si ustedes se fijan, por ser PHP, sabemos de que no es fuertemente tipado, sino pues aquí tendría que tener la interfaz, que en este caso se llama contado, para poder instanciar mejor dicho, poder asignar lo que sería esa interfaz y que ocupe la implementación que más le convenga. Eso es lo único que acá pues sería de cambio, ¿verdad? Luego acá yo tengo un candidato que aquí pues nosotros solo le ponemos $C, el cual pues está utilizando un constructor que posee el nombre del candidato y le envía, en este caso sería la interfaz o la clase que implementa ese conteo. Veamos, quiero ver el candidato astronauta. Astronauta no, el candidato el cartero cuenta primero los impares y luego los pares, que es lo que tenemos acá en cuenta impar. Bueno, no, aquí creo que están al revés. Vamos a poner así. El nombre va a decir así, pero lo vamos a poner de esta manera. Ok. Primero acá el cuenta impar devuelve en el método que está sobreescribiendo de la interfaz cómo es el conteo de forma impar que el candidato, en este caso en el archivo index, que es un astronauta, pues está realizando ese conteo. Pero aquí, ojo, estamos hablando de un astronauta, el astronauta como cuenta. El astronauta cuenta descendentemente. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros si queremos que el astronauta cuente descendentemente, así como estaba en el enunciado? Bueno,
pues acá en la carpeta útil nosotros vamos a hacer un cuenta descendente. En este caso es PHP. Ahora vamos a tener en cuenta esto de acá. Aquí solo le vamos a poner cuenta descendente. ¿Qué estamos haciendo acá? 10, 9, quiero ver, le vamos a dar un espacio aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, este cuenta descendente es la clase que está implementando el método que está en la interfaz contado. Entonces ya tengo dos clases que están implementando esta interfaz. Ahora, ¿qué debo de hacer para que el candidato, que es este de acá, reciba el nombre que es astronauta según lo que está en el archivo index y que cuente de manera descendente? Bueno, aquí vemos el constructor que asigna en estas dos propiedades el nombre del usuario, en este caso del candidato, y de lo que sería la forma de conteo o la interfaz o la clase que está implementando, en este caso el patrón de estrategia. Si lo recibo, se lo asigno a esta propiedad, y si yo quiero mandar a llamar a cada uno de ellos, pues aquí tengo el nombre y aquí tengo la forma de conteo. Ojo, que la forma de conteo primero se va a lo que sería la propiedad, en este caso cuente, perdón, y luego se va al método cuenta. Este método cuenta, lo que ocurre es que manda a llamar al que haya implementado. Puede ser este o puede ser este de acá. Vámonos al archivo index. El archivo index dice que acá va a poner un título, va a imprimir lo que sería proceso de contratación, y aquí en lugar de ponerle cuenta par impar, lo que le vamos a poner es la nueva clase que nosotros hemos realizado. En este caso sería cuenta cuenta descendente. Acá está. Vale. Si nos fijamos, al tener cuenta descendente tenemos una forma diferente de poder mostrar lo que haría este candidato al, pues, sí, a contratarse. Vamos a ver ahora cómo funciona. Aquí vemos get nombre y get conteo. Vámonos para acá y refresquemos. Dice acá, como estaba, soy astronauta, y acá pues está contando primero, bueno, como le hicimos el cambio, está contando los impares y los pares. Aquí lo estaba al revés, pero ya hicimos el cambio. Si refresco, ahora sí, soy astronauta y estoy contando de forma descendente. ¿Qué hicimos? Utilizar la nueva clase cuenta descendente, que lo que contiene es un método que está implementando este patrón o esta interfase, que es la cual yo estoy utilizando como un candidato en específico. Si hubiera un candidato que yo pues, aquí le he puesto candidato, ¿verdad? Pero si tuviera otras instancias de otras clases, como por ejemplo el astronauta, el cartero, el funcionario, o un candidato ideal que cuente del 1 al 10, pues todas esas clases deberían de estar acá utilizando o implementando o instanciando lo que sería la interfaz. ¿Por qué la interfaz? Porque de acuerdo a lo que yo le asigne a la interfaz o a la clase que esté enlazando, así va a contar. Por eso es que veíamos que tenía en el lado de acá que era astronauta, pero contaba diferente. ¿Eso qué me permite? Me permite hacer flexible el código con el cual yo estoy trabajando. Si nos fijamos, ¿qué es lo que únicamente hicimos? Simplemente es crear una clase que implementara la interfaz, y luego en el archivo index, pues en lugar de mandarle la clase que implementaba o la interfaz con la clase que implementaba cuenta par impar, le mandé cuenta descendente.
Eso me permite a mí manejar, o mejor dicho, mantener el código sin que yo vaya a hacer un gran cambio en todos los archivos que yo tengo en mi proyecto. En este caso, pues, si ustedes se fijaron, pues acá está ya de esta manera. Ahora, lo mismo ocurriría si yo quiero agregar una clase que en lugar de que cuente impar y par, cuente descendente, eh, lo que haga es que cuente como funcionario. Entonces agregaría una clase. Ojo, no estoy cambiando nada más. La interfase se mantiene, el index se mantiene, salvo lo que haría de cambio acá en la asignación. Pero fíjense cómo es de sencillo. Simplemente utilizando el patrón de lo que sería estrategia, pues estoy cambiando de algoritmo o o de funcionalidad en cuanto a estas clases, sin necesidad de que pues yo pueda hacer un gran cambio en todo el código. Imagínense que yo pongo acá funcionario. Obviamente cuando yo lo utilice acá, esto me da flexibilidad, porque un funcionario también puede contar de esta manera. Entonces, eso me brinda flexibilidad, a pesar de que en el código, en el enunciado, pues no nos dice eso, ¿verdad? Recordemos que ahí decía que era un chiste y pues estábamos programando el chiste, ¿verdad? Eso nos da flexibilidad. Si ustedes se fijan, tener una entidad que utilice una clase diferente nos permite a nosotros como programadores trabajar con un patrón de tipo estrategia. Así de práctico pueden utilizarlo ustedes, perdón, pueden utilizarlo ustedes, perdón, para poder pues hacer más flexible su código y pues trabajarlo de la manera más cómoda posible. Además pues les, les da un apoyo en cuanto a la programación. Si ustedes se fijan, no hicimos mayor cosa. Tenemos la interfaz, las dos clases que implementan pues y la clase candidato que es la única. Ahora, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, se puede hacer. Se podría hacer incluso que yo esta clase, en lugar de que sea una clase normal, pues la convierta en una clase abstracta. Obviamente aquí tendría que tener un método abstracto, por lo menos. Y ese método, pues, eh, sobreescribirlo, o mejor dicho, definirlo en cada una de estas clases que yo estoy utilizando. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Es la facilidad con la cual yo estoy manejando el código. Eh, no sé si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Dudas, muchachos? No, profe, por el momento no. Ok, ¿se entiende lo que se intenta mostrar en el patrón estrategia? Tal vez alguien que nos pueda decir eso. Todo claro. Ujú. Ok. Ujú. Todo claro, todo claro. Ok. Bye. ¿Qué es lo que vamos a visualizar ahora? Ahora lo que vamos a ver es sobre un ejercicio de programación. Parece sencillo, ¿verdad? Recuerden que la programación hay que hacerla sencilla, no es que sea sencilla, hay que hacerla de manera sencilla. Quiero ver por aquí, creo que lo tenía. Quiero ver, quiero ver. Ok, a ver si comparto la pantalla de nuevo. Mm, así estamos bien. Bye. Por ahí tengo un documento, no sé si lo aprecian todos. Tal vez alguien que me pueda decir si se encuentra bien Sí, profe. se observa. No, vuélvalo a No, poner. no se observa ahorita. Ok, ahorita lo vamos a No, poner ya no, entonces. profe. Solo fueron 2 segundos.
2 segundos. Ok, ahorita lo vamos a poner. Veamos. Ahora. No, Ya se mira, ¿no? no, profe. Ahora sí Hoy dice. sí, hoy sí, hoy sí. Ok. Bye. Quiero ver. Recuerden que nosotros estamos en un mundo de programación, entonces siempre hay motivos para poder ordenar el código. Y yo por acá les he subido un material que es para que ustedes observen los tipos de patrones. Recuerden que son patrones de diseño o para uso de desarrollo. Pero, ¿qué ocurre con los patrones de arquitectura? Hay algunos que le llaman patrones POSA, así, POSA, POSA, patrones de arquitectura que nos permiten comprender cómo está establecido un proyecto. A ver, uno de ellos, que es el que más hemos utilizado en cuanto a nuestro nivel, es el patrón de capas. ¿Qué me permite a mí el patrón de capas? Poder separar la lógica de todo el proyecto y estructurarla de acuerdo a capas que contienen ciertas responsabilidades. Por ejemplo, en ambas especialidades hemos trabajado el patrón repositorio o el patrón DAO desde que comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Dejábamos una capa encargada del acceso a datos o al acceso a la conexión de base de datos. Otra capa era la encargada de los controladores, otra de las entidades o de los modelos, y la otra capa era la capa de la vista, con la cual pues nosotros mostrábamos al usuario lo que estábamos diseñando o construyendo. Ahora, también existen otro tipo de patrones de tipo arquitectónico. Otro de ellos es el patrón cliente-servidor, en donde se posee un cliente que está accesando vía web eh, o vía protocolos de red a un servidor el cual está escuchando y respondiendo sobre ciertas solicitudes que el cliente hace, ¿verdad? Ahora, generalmente hemos visto esto cuando hacíamos lo que sería el servicio RESTful, donde había un cliente que se estaba conectando a un servidor. Ese cliente podría ser un navegador, ese cliente podría ser lo que sería un Postman, por ejemplo, que es un cliente para conectarse a un servicio. Entonces, ese es un tipo de cliente-servidor, donde cual yo le mando una solicitud y el servidor me la responde, ¿verdad? Ahora, otro tipo de lo que sería un patrón de arquitectura es el maestro esclavo. ¿Qué es lo que hace el maestro esclavo? El maestro esclavo es un nodo donde pues cada uno de los nodos hijos, nodo padre y nodo hijo, pues se debe a lo que el padre está realizando. Esto es como una distribución. Generalmente podríamos utilizarlo en alguna conexión a base de datos o en alguna arquitectura donde estemos manejando una base de datos. Porque por ahí, pues si profundizamos, pues podemos ir partiendo tablas y dejándolo en diferentes lugares, de acuerdo al propósito que necesitemos. Y pues de otra manera, pues también podríamos utilizarlo. Siempre va a haber un nodo maestro o un nodo máster y los nodos hijos a los cuales él se debe. Por ahí, cuando veíamos lo de Mongo, les comentaba algo similar, que había un principio donde el cual pues se podía distribuir la conexión, el acceso a ciertos documentos, pero todos ellos se debían a un nodo raíz o un nodo extra, que era la instancia que estaba siendo escalable en ese momento. Ahora, el patrón de filtro de tubería, pues nosotros podemos ver por acá que se trata de dos puntos, un origen y un destino. ¿Qué es lo que intenta decirnos este patrón? Que deben de haber filtros los cuales reciben las solicitudes, pero estos filtros, transforman cada solicitud de acuerdo a la necesidad que se tenga para poder llegar a un punto en específico.
Generalmente esto se parece bastante cuando nosotros hacemos transacciones, porque dentro de las transacciones pues podemos hacer un cambio internamente para poder ir a mostrar o a solicitar algo de un lugar en específico. Aquí en este lado le dice sync, pero la idea es esa, ¿verdad? Ahora, donde en algunos casos hemos visto esto es en lo que sería la herramienta Gulp, cuando habla de filtros como los PIV o un filtro donde nosotros le definimos qué es lo que vamos a hacer. Para quienes no lo han podido observar, algunas veces yo les he comentado de que los archivos con extensión CSS a veces traen una palabra llamada min.css. Entonces, si uno abre uno de esos archivos, podemos ver que se nos va a llenar la pantalla del montón de palabras y de instrucciones de código, las cuales hacen algo en parecido, ¿verdad? Por ejemplo, en el de Bootstrap min.css. Eh, Realmente esa es la librería que nos permite utilizar Bootstrap, pero cuando lo abrimos y vemos que posee el montón de garabatos, le decimos nosotros, lo que ocurre es que ahí ha pasado un proceso de filtro o un proceso de PIV, el cual le ha quitado todos los espacios, haciéndolo prácticamente más liviano al momento de transferir una página o de poder utilizarlo. Entonces ahí podríamos ver un ejemplo de lo que serían los PIV. Ahora, eh, patrón de intermediario. Generalmente este es bastante utilizado con lo que comentábamos hace un momento de los servicios web. ¿Por qué? Porque al tener tantos servicios utilizados o implementados en una infraestructura de código, pues nosotros necesitamos lo que sería un intermediario, el cual se convierte o se llama a sí mismo un broker o un nodo broker. ¿Qué es lo que hace un nodo broker? Recibir las peticiones de un cliente y pues él mismo direccionarlo al servidor más idóneo, el más adecuado para poder llevar esa petición. Asimismo va a devolver esa respuesta al cliente. Esto es bastante utilizado en lo que serían los servicios web y de hecho hay herramientas que son dedicadas a tener eso, un nodo broker para poder establecer una conexión a un servicio en particular, ¿verdad? Eso es lo que sería un patrón de intermediario, hablando de arquitectura, ¿verdad? Ahora, perdón, patrón de igual a igual. Este patrón lo que me permite a mí es trabajar de manera similar en cuanto a lo que serían los nodos. Por ejemplo, ahí en la imagen sería este de acá. Lo que nos indica es que podemos ser un cliente de, de un nodo que está solicitando un servidor. Es como una mezcla entre el patrón cliente-servidor. Pero aquí, por ser patrón de igual a igual, cualquiera de los dos puede llegar a convertirse en un momento en un servidor del otro que sería un cliente. Entonces es como que yo te solicito algo y tú me lo devuelves, pero también yo tengo algo que te va a servir. Entonces tú eres mi cliente y pues yo te devuelvo la respuesta. Entonces eso es lo que se convierte en un tipo de patrón de esta forma. Un patrón de igual a igual o peer-to-peer, que también hablábamos de ello cuando hablamos de peer-to-peer, cuando estábamos hablando de lo de Mongo, que se podía tener una especie de solicitudes de este tipo. Ahora, un patrón de eventos, que este que está acá, generalmente lo podemos observar cuando hablamos de intermediarios siempre, pero que contienen un enlace a cierta conexión que nosotros estemos utilizando. Si vemos acá en lo que sería la figura, pues tenemos un origen, perdón, un source 1 que se está conectando al bus, el cual permite pues llegar a un listener en específico. Igual tenemos source 2 que se conecta a un canal o a un intermediario
para poder llegar a uno de los servicios que están en la parte de abajo. Esto es bastante parecido a lo que estábamos hablando del patrón broker, que por cierto está arriba. Eh, Generalmente se llama bus cuando la intermediación eh, depende más de todos los registros de canales que existan para poder hablar de un intermediario. No es alguien que seleccione, sino que es alguien que permanece ahí implícitamente y que nos permite a nosotros pues llegar o accesar desde uno en particular. Por eso mencionaba algo de los middleware, porque permiten esta especie de intermediario, no necesariamente como un broker en sí, que es ya otra herramienta que conlleva hacer esto, sino que es más interno a lo que estamos realizando. Eso es lo que sería un patrón de bus de evento. Ahora, tenemos un modelo vista controlador, que es el clásico MVC, ¿verdad? El que ustedes recuerdan muchísimo. Siempre recordemos que el patrón de vista controlador, modelo vista controlador, se accesa por lo que sería la vista, se lleva esa vista a un controlador, el cual maneja los modelos, pero desde la vista yo puedo manejar un modelo en particular. Ahora, cualquiera me podría decir, pero mire, si tengo el modelo no es inseguro tener no es inseguro tener un acceso directo desde la vista. Generalmente esto ocurre cuando hablamos de patrón de capas y patrón MVC. Existen otro incluso llamado front controller. Esos tres se deben de poder manejar de manera que la vista no llegue directamente al modelo. Es decir, si estamos en Java, la vista no puede tener acceso a las clases anotadas por una persistencia, ya sea en Eclipse Link o en Hibernate, porque entonces tiene implícitamente un acceso directo a la base de datos. Lo que se hace es tener lo que sería un patrón DTO o DVO, que es una clase extra que contiene los campos de todo el formulario, y pues el controlador, como es encargado de redirigir, él sí tiene el acceso directo a los modelos en sí. Entonces, desde la vista, pues nosotros decimos, voy a llenar un formulario que posee campos de 3 entidades. Genial, entonces tenemos una clase con todos esos campos. ¿Qué es lo que hace el controlador? Obtener de esa clase los campos respectivos a las entidades de modelo que empareje o que corresponda, de la entidad 1, de la entidad 2 y de la entidad 3, a manera de que esa entidad intermedia que se cree, pues no permita accesar a la base de datos, ¿verdad? Entonces es como una especie de encapsulamiento. Eso es lo que ocurría o lo que se mejoró ya con el patrón de lo que sería el patrón de capas, pero se puede mantener siempre en MVC haciendo esa variación que les comento. Perdón. Ahora, el patrón de pizarra que vemos acá, quiero ver, es de acá. Ahora, el patrón de pizarra, ¿qué es lo que busca? Bueno, tenemos literalmente una pizarra, una clase pizarra, pero asimismo nosotros podemos tener una clase que esté utilizando la pizarra, y una clase controladora. Es parecido a un MVC, ¿verdad? La diferencia es que el patrón pizarra no posee interacción con otras clases de modelos, simplemente con lo que conlleva a poder trabajar sobre lo que sería la abstracción de pizarra. En ese caso, pues nos podemos ver en un plano donde realmente necesitamos, como les digo, necesitamos realizar o anotar actividades, pero ¿cómo las ejemplificamos? Bueno, como que tuviéramos el tablón de, de construcción de lo que sería Trello, la herramienta Trello, o de algún patrón que utilice la metodología Canva. Nos permite anotar en columnas las tareas que nosotros necesitamos. Eso es un patrón de tipo pizarra, el cual yo poseo un tablón, que en este caso es la clase roja que está ahí, que se llama Blackboard o pizarra. El knowledge source
que son cada uno de los componentes que llevan en ese tablón o en esa pizarra, y el controlador el que me permite interactuar entre esos dos, ¿qué serían? Entre esos dos componentes. Entonces, eso conlleva a tener un patrón de pizarra. ¿Por qué es un patrón? Porque no solamente en un tablero en un tablero de asignaciones lo puedo hacer, lo puedo ver en otro tipo de estudios y pues me va a servir de la misma manera. Por eso es que es un patrón, ¿verdad? Ahora, el patrón de intérprete que generalmente, mmm, hablando de estructura, se parece bastante a lo que estábamos hablando del patrón de estrategia. La diferencia es que el patrón de estrategia es para utilizar algoritmos, algo que no solamente en el patrón de intérprete podemos revisar. Si nosotros vemos, tenemos un cliente, un contexto en específico, por eso es importante definirlo. Y pues una clase abstracta tenemos aquí en el patrón de estrategia es una interfaz. Y cada una de las clases que heredan o que implementen la interfaz, pues nos dan una funcionalidad en específico. Pero si ustedes se fijan, el contexto es lo que hace, aunque parezca insignificante, ¿verdad? Pero es lo que hace diferente a este patrón. Porque aquí nosotros estamos trabajando con ciertas clases que ya están, pues, que ya permanecen en un contexto en específico. Claro, en un ambiente mucho más grande, un contexto no puede ser o limitarse a estas entidades, simplemente va a existir en alguna manera un mecanismo para poder accesar a estas entidades. Si esto lo duplicamos, todo esto lo duplicamos, vamos a ver que un contexto se puede hacer mucho más grande. Entonces ya no es considerado un patrón de estrategia, sino que ya es un patrón de tipo intérprete. Hablando de arquitectura de software o de programación, ¿verdad? Ahora, quiero ver. Y estos serían 10 de algunos de los patrones. Hay otros, obviamente. Me gustaría que ustedes mismos, y esa va a ser la práctica de este día, que ustedes mismos, pues, por aquí les voy a subir este material. Bueno, ya lo subí a lo que sería la carpeta que tenemos compartida para ustedes. Pero me gustaría que ustedes investiguen un patrón arquitectónico diferente y pues lo puedan definir en un documento y lo suban a una carpeta. Ya les voy a definir y les voy a decir en el grupo cómo van a colocar esa temática. Me gustaría escuchar si tienen dudas, si pueden participar para que eh, podamos sacar esas dudas y pues sea un tanto mejor interactivo esto. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? Solo una, profesor, podemos leer las páginas que usted nos recomendó sobre los patrones, porque ahí estaba viendo varios patrones y pues no sé si podemos, de todos los que tiene ahí, yo sé que hay otros en las páginas que usted nos dio, podemos también incluso investigar de los de ahí. Sí, claro, no hay problema, ahí ustedes pueden investigarlo. Eh, la práctica respecto a esto de los patrones va a ser eso mismo. Primero hacer un patrón de tipo, patrón de lógica, perdón. Hacer una investigación sobre qué otro patrón podemos incluir. Ya vimos el de repositorio, que no lo mencionamos ahí, pero va incluido en lo que sería el patrón de capas o de n capas. Pues ese va incluido ahí. Pero un patrón diferente que ustedes noten que se podría utilizar. Por ahí yo tengo en mente uno, pero solo les voy a decir que comienza con H. Eh, para que ustedes puedan investigar y puedan, como les digo, darse cuenta de que no solamente ese patrón, esos patrones existen, hay otros, ¿verdad? La idea es que mejoren eh, no, solo eso voy a decir. Eh, la idea es que mejoren su conocimiento en cuanto a los patrones y pues puedan utilizarlos sin ningún miedo para que puedan trabajar en cualquier aplicación que a ustedes les hayan encomendado o pues
les intenten encomendar, ¿verdad? Ahora, patrón híbrido. Bueno, ajá. No sé si alguien tiene dudas, tal vez puede activar su micrófono y nos puede decir para ver cómo respondemos o cómo vemos esa temática. Lo que pasa es que no solo ese hay, pero esa es una pista para que encuentren uno. No necesariamente ese es el que van a poner, pueden haber otros. De hecho, eso lo voy a comentar el día de mañana. Pero sí me interesa que vean eso. ¿Alguien que tenga dudas referente a eso? Quiero ver. Por aquí tenía esto de acá. No por el momento. ¿Alguien más? César, Erika, Evelyn, Manuel, Pedro. Ok. Vaya, dos preguntas. ¿Se entendió lo del patrón estrategia y se entendió lo del patrón patrones arquitectónicos? Sí, profe. Ok. Vaya. Quiero ver. Profe, solo una pequeña duda, pero esto es leyendo, porque llevo meses leyendo esa página que usted nos dio y como Ujú. ahí hay planes creacionales, estructurales, de diseño y todo, y usted me estaba mencionando hace poquito que todos son distintos. Entonces, en este caso, Ujú. ajá, o sea, mi pregunta es ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de patrón vamos a utilizar? Porque, porque estaba viendo es el de estrategia y el de estrategia está en el de creacional. Aquí estoy revisando. Ujú. Y aquí, o sea, aquí está y, por ejemplo, están los ¿Qué patrón estructurales. vamos a utilizar? No, porque acuérdense, por ejemplo, En la lo de práctica. factoría, Builder, Abstract Factory y todo esos Ujú. son creacionales. Ujú. Estructurales aquí entra el hybrid. Y en Ujú. los, ¿cómo se llama? Entonces, por eso le digo, ¿qué tipo vamos a utilizar? Eso va en la guía. Eso que usted me comenta, eso va en la guía. O sea que no Ahí les importa. dice ahí les dice el patrón que van a utilizar ustedes. Ok. Y recordemos que el patrón de estrategia no es, ¿cómo se llama? Es de Creacional, es de comportamientos. comportamiento. Sí, aquí Ajá, estoy viendo. ajá, es de comportamiento. Vaya, por esa parte. Ahí en la práctica ahí les dice, ahí en el documento dice que utilicen el patrón y ahí les dice cuál. Que lo hagan con un ejemplo práctico para que ustedes pues, puedan entenderlo. Así como prácticamente vimos al principio de la reunión. Simplemente solo es implementarlo, pero ya en código, de una manera práctica. Si ustedes se fijan, yo ahí no estoy utilizando un framework, simplemente estoy utilizando PHP plano. Entonces, igual es en Java, o sea, porque es la misma lógica. Lo que cambia es que en Java pues podemos tipar o, o asignarle un tipo de dato a una variable, pero la lógica se mantiene. Okay. ¿Y estamos todos ahí? Ujú. Bye. También quiero compartirles, quiero ver por aquí, creo que lo tengo. Sí, aquí está. Bye. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Quiero ver. Sí, bye. Vamos a compartir un ejercicio de lógica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Acá pues nosotros tenemos lo que sería un enunciado. Nos podrían poner, nos podrían decir. ¿Y qué es lo que cuenta o qué es lo que posee este enunciado? Vamos a ver algo. Estamos hablando de lógica y de reconocer ciertas cosas. Primero lo vamos a leer.
se desea diseñar una aplicación sobre las reservas de una empresa dedicada al alquiler de automóviles, teniendo en cuenta lo que sigue a continuación. Un determinado cliente puede tener en un momento dado varias reservas. De cada cliente se desea almacenar el DUI, el nombre, dirección y teléfono. Además, dos clientes se diferencian por un único código. El cliente puede ser recomendado por otro cliente de la empresa. Este ejercicio, haciendo un paréntesis, este ejercicio lo tienen ustedes ahí en el material, en la carpeta de compartida. Bueno, un cliente puede ser recomendado por otro cliente de la empresa. Ok, una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios vehículos. Es importante registrar la fecha de inicio y la fecha de la reserva. El precio del alquiler de cada uno de los vehículos, los litros de gasolina en el depósito en el momento de realizar la reserva, el precio total de la reserva y un indicador de si el vehículo o los vehículos han sido entregados. No se mantienen los datos de reservas anteriores. No se mantienen. Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje que no puede cambiar. De cada coche se requiere la matrícula, el modelo, el color y la marca. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Vamos a ver algo. Por acá, quiero ver, veo por aquí un mensaje. Ajá. Por acá nos dicen, cree la base de datos del diseño mostrado, un procedimiento que se llame así, que ingrese la nueva reserva. Dos triggers, uno que calcule el precio y otro que genere código, dice. Que genera un código cuando se ingresa un cliente al sistema siguiendo el patrón donde ZC perdón, donde ZC son las iniciales del cliente, las iniciales. Desarrolle el software utilizando su especialidad, haciendo uso de MVC o un framework para crear el mantenimiento de las tablas. El mantenimiento, vamos a aclarar algo respecto a eso, que el correlativo de la matrícula sea según la serie que está acá, para carro, para pickup, MB para microbús y C para vehículos de carga, ya que la empresa tiene esta disponibilidad. Realiza el diseño de la reserva en la cual pondrá los campos que definen su entidad reserva y muestra en pantalla como un documento. A ver, ahora este es el enunciado y este es lo que nos pidieron, los que nos piden o pedirían. Imagínense que tenemos un enunciado que generalmente nos puede especificar qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio, pero yo vengo y les pregunto a ustedes, es posible que yo de este enunciado pueda sacar entidades básicas de lo que estamos trabajando. A ver, vamos a empezar a hacer uso de participación. ¿Qué entidades? Quiero ver quiénes estamos conectados. Vale, César. César, ¿qué entidades nos está diciendo explícitamente el enunciado que existen en este, ¿cómo se llama? Ejercicio. César. Ahí estoy viendo clientes, vehículos y las reservas. Clientes, vehículos, reservas. ¿Solo esas tres? Identidades, ¿sí? Tres, vale, ok. Vale, hoy vamos a ver. Quiero ver quién más está acá. Vaya, Manuel, ¿qué entidades ves que participan en este enunciado? Ninguna, que solo estoy escuchando el audio. ¿Me entiendes? ¿No alcanzas a verla? No, es que no me aparece. Creo que necesito reiniciar la aplicación o reinstalarla.
Solo me aparece todo en gris. Pero estoy escuchando la clase. Ok. Va, alguien más, Pedro. Yo le agregaría una entidad, bueno, además de cliente, reserva y auto, agregaría yo la parte de detalle de reserva. Detalle de reserva. Ok, ya son 4. A ver, Evelyn, ¿qué entidades puede observar ahí usted? Evelyn. Buenas. Yo creería que solamente esa es la del automóvil, el del cliente, la reserva. Que ahí en la reserva estaría como el alquiler. Bueno, no sé si el alquiler sería aparte. Ujú. Y la reserva sería como un detalle. Ujú. ¿Solo 3? Ok. Vale. Michelle, no sé si puede decirnos, por favor, qué entidades ve usted ahí. Por ahí hay un... Espérame. Solo por ahí hay unos micrófonos activados. Tal vez el que va a participar lo puede encender y los demás tal vez los mantenemos apagados para que no se escuche mucha interferencia. Ok, no solo creo que el mío está encendido y se escucha el ventilador. Bueno, Okay. primero podría identificar cliente, lo que es reserva, el detalle de reserva. Para mí, si me quisiera complicar mucho más, que tendría que hacer lo correcto, el garage, porque, o sea, dónde va a estar dónde está ubicado, también podría identificar vehículo. Y esas serían como las padres, o sea, no serían como las hijas, o sea, entidades débiles, porque aquí usted ha mencionado que es matrícula, modelo, color y marca, o sea, no sé si esas tendrían bastante importancia al momento de querer hacer lo de las entidades, porque un vehículo tiene todo eso, serían como atributos, pero sabemos de que hay diversos colores, diversas marcas y no lo sé en ese sentido, pero para mí serían cliente, reserva, detalle de reserva, para mí sería factura, sería garage y sería vehículo. Y se murió. ¿Profe? Ahí. Serían 5 entonces, que no había activado, estaba hablando. Ajá, serían 5 las que usted Para nota mí, por ahí. para mí sí. Ok, vale. Identidades que Ujú. de relleno serían matrícula, modelo, color y marca, pero esas no sé. Matrícula, modelo, color y marca. ¿Y por qué no Vale. hablaron, amores? Pues César dice el garage y la agencia, el garage lo dice y la agencia, Pedro, ¿y por qué no habló? Pues Ujú. Vaya, referente, quiero ver quién más está por acá. A ver, Pedro, ya le preguntamos. Erika, cuéntenos, ¿qué observa ahí usted en el enunciado? Se encuentra por ahí, Erika, creo. Sí, Ujú. sí. Sí. Bueno, igual que mis compañeros, las más visibles que se pueden observar son las de cliente, permítanme, cliente, vehículos y reservas. Y bueno, ahí tendría que ir un detalle de reserva para ir detallando eso. Y, Ujú. y ahí es tal como dijo Michelle con las de modelo y la marca, pero esas ya son como unas extras. Y por el momento esa. Ok, vaya. Eh, Fíjense que dijeron algo bien interesante. Hay entidades que se notan más o son más, como más visibles, más necesarias que otras entidades. Ahora, de todos, creo que ninguno se ha dado cuenta de esto, pero por aquí de último dice, cada reserva se realiza en una determinada agencia. La agencia, si vemos
digamos, un campo descriptivo, es que la agencia tiene una dirección en específico. Entonces eso podría ser una entidad también. Ahora, veamos algo y aclaremos algo de lo que tenemos acá. Cliente sí es una entidad porque dice de cada cliente se desea almacenar su DUI. Perdón, su nombre, dirección y teléfono. Eso es vital, pero cada uno de ellos son campos de la entidad cliente, Y de hecho aquí nos dice un determinado cliente puede tener en un momento dado hechas varias reservas. Entonces aquí vemos también una relación entre las entidades, que el cliente realiza una reserva, realiza. Eso quiere decir que el cliente puede hacer una o más, ¿verdad? De hecho ahí lo dice, dado en un momento dado varias reservas, varias. Ahora, estos son campos de una entidad cliente. ¿Qué dice? Además, dos clientes se diferencian por un código único. Esto es importante, porque de hecho aquí creo que se los está diciendo. El código no es el ID, es un código único, dice. Pero no podemos mostrar el ID porque sabemos que el ID es explícitamente es algo directo para accesar a la base de datos. Entonces debe existir un código. Y de hecho, en las aplicaciones ya empresariales o en las que les soliciten, ustedes deben de saber de que un ID no forma parte de algo que vaya a ver un usuario o que tenga que ver un usuario, sino más bien un código que por alguna política de la empresa se le asigna. Por ejemplo, los carnets de la universidad tienen un código que representa su carnet. Asimismo otros lugares, ¿verdad? Porque no van a poner el ID, porque si cualquiera se diera cuenta, podría, este es el ID del registro, ¿verdad? de esa persona en ese sistema bancario, en ese sistema de créditos, en algún sistema en particular. Entonces el ID no se muestra en lo que sería la vista, pero un código sí, un código generado. Ahora, el cliente puede ser recomendado por otro cliente de la empresa. Ahora, esto es parte esencial de todo lo que ustedes tienen que hacer en un ejercicio de este tipo. Saber qué datos son los que vamos a utilizar y saber qué datos no vamos a utilizar. Porque si yo veo esto de acá, dice un cliente puede ser recomendado por otro cliente de la empresa. ¿Será necesario tener eso en un sistema? Probablemente sí, probablemente no. ¿Para qué me serviría a mí si yo tengo el sistema? Bueno, si alguien lo recomendó, pues puedo tener en cuenta esa recomendación y darle tal vez algún bono porque esté ahí recomendándome. Pero en este caso no se ve tan necesario porque de acuerdo a lo que se nos pide, no es algo fundamental en todo lo que vayamos a hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer la empresa? Aquí dice, una aplicación sobre las reservas de una empresa. Ahora, si yo, como decía Michelle, si yo me quiero como complicar o hacerlo más robusto, obviamente le voy a poner algo aquí, ¿verdad? ¿Qué sería esta recomendación? Pues probablemente si me quiero complicar o hacerlo de este tipo, que un cliente recomiende a otro, el cliente puede ser recomendado por otro cliente de la empresa. Podría ser probablemente un parámetro sobre la entidad cliente. Y ese parámetro, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién recomendó a quién? Eso podría ser. Podría ser una relación recursiva, que eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, si lo quisiera hacer así, pues de esa manera podríamos abordarlo. Ahora, vemos en este párrafo que hay un montón de cosas que hay que ir aclarando. Una reserva la realiza un único cliente, un único. Entonces, si nos vamos a este pedacito de acá, que dice una reserva la realiza un único cliente, y vemos el párrafo anterior, dice un cliente puede ser recomendado por otro cliente. Perdón. ¿Será necesario que yo tenga lo que sería un parámetro ahí que haga una relación recursiva? Tal vez no, porque ¿quién hace la reserva?
un único cliente. Que si yo llego a la agencia o le pregunto vía teléfono, vía WhatsApp, alguien lo recomendó, ah, sí, fulano, ah, vaya, pero eso no es algo que esté dentro del sistema. Entonces, podríamos obviar la parte de hacer la relación recursiva, de acuerdo a eso. Un cliente puede ser recomendado por otro de la empresa, ok, pero cuando él realiza la reserva, este cliente pues ya está registrado o se va a registrar para que la empresa tenga su información. Ya, pues cuando llegue el cliente ya le dice la secretaria tal vez o alguien que lo atienda, mire cómo se dio cuenta, así, pregunta aparte. Ah, fíjese que me recomendó de un fulano. Ah, ya. Entonces ahí es como se sale del sistema y ya no es tan necesario. Entonces vemos que esto es como algo extra que viene en el enunciado. Bueno, volviendo. Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios vehículos, en una reserva. O sea que debe de haber un detalle de reserva y eso sí es válido. ¿Qué va a haber en la reserva? La información general de cuándo se hizo la reserva, de cuál es el total de la reserva y en el detalle tener qué se reservó, qué vehículos se reservaron. De aquí no nos vamos a salir del contexto, estamos hablando de vehículos, no vamos a reservar tuercas ni nada de eso. O sea, el detalle de la reserva debe contener la referencia de los vehículos que estamos incluyendo en ese detalle, ¿verdad? Para esa reserva. Entonces vemos que aquí una reserva tiene una relación de unos a muchos con la entidad detalle de reserva. Es similar a lo que veíamos con el ejercicio de diagnóstico, no sé si se recuerdan, con el producto y el detalle del producto. Perdón, detalle de factura creo que era. Entonces es bastante parecido. Ahora, dice aquí, es importante registrar, ojo, que cuando esto está así, es importante registrar. Esto no debe de obviarse, debe de estar incluido. Pero ¿dónde debe estar incluido? Veamos. Es importante registrar la fecha de inicio y final de la reserva. Eso es fundamental. Si en la reserva yo solo quiero poner esos dos campos, pues, o ese campo, ¿cómo se llama? No importa, o sea, eso es fundamental. Ya si le agrego yo otro campo que diga, ah, mire, fíjese que esta reserva la hizo el personal tal, el cajero tal, la fulana de tal. O sea, sí, está bien, pero lo fundamental es que esté la fecha de inicio y la fecha de fin. Ahora, ¿qué más debe estar? El precio del alquiler. El precio del alquiler de cada uno de los vehículos. ¿Cuánto costó ocupar este vehículo? ¿Cuánto costó esto? Cada uno de esos forma parte de lo que estamos hablando, de un detalle de la reserva. Ahora, los litros de gasolina en el depósito en el momento de realizar la reserva. Esto es importante. El precio total de la reserva. ¿Dónde va el precio total? En la reserva, no en el detalle de la reserva. Pero ¿cómo se saca el precio total? Haciendo la suma del alquiler de todos los vehículos. Si alquilé un pickup, por ejemplo, y por decir un ejemplo, lo alquilé en $50, vale. Pero también alquilé una camioneta o un camioncito. Y ahí pues se me fueron, ¿qué? Unos 120. 50 más 120 son 170. Entonces, cada uno de ellos, al sumarlo, va a tener un resultado que diga, ah, el precio total de la reserva, pero ¿en dónde coloco ese precio total? Debe de ir en la entidad reserva, no en la entidad detalle de la reserva. Y esto es parecido también a aquello de los stocks que veíamos en el ejercicio de diagnóstico. Bastante parecido. Que veíamos que se descontaban los stocks de acuerdo al detalle que ingresábamos. Entonces esto es parecido, solo que sumando. Ahora, y un indicador de si el vehículo o los vehículos han sido entregados. A ver, esto ya forma parte de lógica. Si yo hice una reserva... ¿Puedo conectarte aquí a la... ¿Cómo? Ponle una YouTube.
Ya estuvo. Ya lo quitaste. Ya ok. me quedó, pero... Bueno, escucho a César por ahí. No sé si... Ajá, el micrófono. Ujú, ok. Bueno, se le escapó el micrófono ahí. Vale, continuando, ¿dónde nos habíamos quedado? Acá. Y un indicador de si el vehículo o los vehículos han sido entregados. Si yo realicé una reserva y yo como cliente fui a la agencia o al lugar donde me dijeron a llevarme los carritos que reservé, obviamente en el momento en que esos carros o esos automóviles o esos vehículos salgan de la agencia, pues, o del lugar, tienen un estado eh, ocupados, por ejemplo. Entonces no nos vayamos muy lejos, porque si no nos vamos a complicar. Un estado de ocupado, un estado de devuelto y un estado de disponible. Si está disponible lo puedo reservar, si, dentro de un catálogo, ¿verdad? Si está ocupado, pues obviamente no lo puedo reservar, pero si está disponible, sí. Entonces, el estado disponible es necesario que esté. Para eso, pues me está diciendo aquí un indicador de si el vehículo o los vehículos han sido entregados. Cuando ya lo utilicé, hoy lo regreso. Entonces ya está devuelto. Obviamente, si está devuelto, ¿en qué estado pasa? Probablemente estar disponible, ¿verdad? Porque ya está dentro de la empresa. Si no, está ocupado. Así de sencillo. Ahora, no se mantienen los datos de reservas anteriores. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? No mantenemos un historial de los datos de reserva. O sea, se realizó la reserva, pero no hay un historial. Esto es contradictorio hasta cierto punto en un sistema, porque siempre que el sistema, en este caso es de reserva, debe de haber un historial, ¿verdad? Si no, ¿cómo se puede decir que la solución es buena? Entonces, aunque diga esto, no se mantienen los datos de reserva anteriores, deberían de mantenerse, ¿verdad? ¿Y cómo se mantienen? Cuando realizamos la reserva. Entonces no hay ningún problema. Eso es como que algo extra que no nos da, ¿cómo se llama? Ningún, ningún mal, ¿verdad? No nos hace nada estando ahí. Ahora dice, todo coche tiene siempre asignado un determinado garage que no puede cambiar de cada coche. Vamos a aclarar esto. Aparentemente hay una entidad garage. Una entidad garage. ¿Qué contiene la entidad garage? Tal vez un número. Garaje tal. Número 1, número 2, número 3. Solo eso contiene la entidad garage. Dice, todo coche tiene siempre asignado un determinado garage. Entonces, el coche debe hacer referencia a una entidad garage, que lo único que contiene es ese valor, ¿verdad? Ahora, si vemos un poco más allá de esto, esos garages están en una determinada agencia, ¿verdad? Entonces es similar a lo que estamos hablando. El garage está en la agencia. No puede estar el garage en donde no está la agencia, donde no van a llegar ellos. Entonces es como hasta cierto punto ilógico. Es como que yo voy a traer un carro que no está en el lugar donde lo reservé. Entonces es como un tanto engañoso esto que vemos acá. Ahora dice, de cada coche se requiere la matrícula, el modelo, el color y la marca. Ojo, ¿qué son estos? Son propiedades de la entidad coche. No podemos decir que estos son una entidad, sino que son propiedades de la entidad coche. Porque un coche tiene una matrícula, tiene el modelo, tiene un color, tiene la marca. Pero mire, el color puede variar porque puede ser un atributo compuesto. En este caso es mejor que usted no se complique porque obviamente no vamos a hacer más grande el sistema, ¿verdad? Es lo que ya está. Cada coche se requiere la matrícula, el modelo, el color. Puede ser blanco, negro, amarillo, rojo, verde, no importa, pero tiene solo un color. Y la marca. ¿Qué marca es? Es Toyota, es tal cosa, no importa. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Ahora,
Si unimos todos los cabos, ¿qué tenemos? Una entidad agencia que tiene o posee los vehículos o que los vehículos están ahí en un garage en específico, o sea, están dentro de un garage. Que en este caso podría ser que lo llamemos como la agencia, por si manejamos todas las agencias de un departamento o de un país. Entonces probablemente el garage vendría a ser similar a lo que está en la agencia. Si lo vemos desde un punto de vista práctico. Si lo vemos ya un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más extenso, ya podríamos separar las entidades. Pero la idea es que no nos tardemos mucho en reconocer eso. Ahora, los vehículos son parte de un detalle de la reserva. El detalle de la reserva pertenece a una reserva. Ok. ¿Y un cliente qué hace? Reservar. Entonces hay una relación ahí. Si vemos, todos los cabos se unen. Y pues, ¿qué nos hace falta? No es crear, así como dice aquí, esto es lo que quería aclarar, para crear el mantenimiento de las tablas de la base de datos. Cuando dice eso, no quiere decir que usted va a hacer el mantenimiento o el CRUD de cada una de las tablas. Ojo con esto, no va a hacer el mantenimiento de las tablas, aunque ahí lo dice, ¿verdad? Sino que se le va a dar un mantenimiento con la solución que usted brinde. ¿Cuál es la solución? Bueno, ¿qué es lo que dice al principio? Una aplicación sobre reservas. Entonces debe haber una vista que le permita a un usuario reservar, ¿verdad? Verificar la disponibilidad. Ahora, también podría tener una vista donde pueda controlar la cola de las reservas que existen. Le digo cola de reservas, aunque en realidad cola de solicitudes, podríamos decirlo. Que va a ser un usuario que va a estar revisando, hey, tenemos una reserva y el cliente ya se va a presentar a la agencia. Entonces son dos vistas. Con cada una de esas vistas o cada una de las que involucran gestionar el aplicativo, es que vamos a hacer la solución. No es que van a hacer un CRUD de cada tabla. Eso no es así. Sino que se les está pidiendo esto. Aquí dice al principio, diseñar una aplicación sobre las reservas de una empresa dedicada a los automóviles, al alquiler de automóviles. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo al ver el proyecto, pues pueda utilizar la vista de reservar, pueda utilizar la vista de cambiar de estado, por ejemplo, de los vehículos, y la vista de mostrar la reserva hecha por un cliente. Serían tres vistas, ¿verdad? Entonces, el juego es cómo relaciono, cómo identifico las entidades, cómo asocio las entidades, cómo puedo mostrar una solución y cómo puedo mostrar algo que me solicitan. ¿Cómo qué? Es lo que dice aquí. Realiza el diseño de la reserva en la cual pondrá los campos que definen su entidad de reserva y muestre en pantalla como un documento, una vista, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es como que no voy a hacer una vista o un CRUD por cada tabla. Simple y sencillamente voy a hacer una acción con cada una de esas entidades que están formando este enunciado. Ahora, se los digo para que no se vayan a confundir. No se les pide que hagan un mantenimiento o un CRUD de las tablas. Se les pide que ustedes hagan una solución. ¿Como cuál? Poder reservar, por ejemplo. Poder sacar el total de la reserva, como dice aquí. Una entidad, el diseño de la reserva en la cual se pondrán los campos que definen en su entidad de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo voy a poner yo en un formulario donde yo voy a llenar los campos de la reserva, sino que él automáticamente va a calcular cuánto sale en la reserva, como un recibito. Y ahí es como yo voy a decir, se puede mantener esta solución, ¿verdad? O esta reserva, o se puede definir estas reservas. Ahora, si el cliente se acerca, pues yo debo de poder registrar una reserva, que eso es diferente. No es que el cliente la reservó, sino que el personal realizó la reserva.
perdón. Me voy a tener un ratito. Hay dudas hasta el momento. Uy, ajá. No, profe, para nada. Ok. No sé, Erika, Pedro, Evelyn. No hay dudas. Ok. No está muy bien explicado, no hay dudas. Ok. Quiero ver. Hacer inicio de sesión y registro de usuarios y clientes. Ok, vaya, eso es buena pregunta. El login. A veces pasamos una infinidad de tiempo a veces haciendo el logueo, la pantalla de logueo. Pero realmente lo que interesa aquí, si ustedes se fijan, perdón, o se fijaron, es que exista la funcionalidad. ¿De qué? De poder reservar. Porque yo le voy a dar una recomendación. Cuando hablamos de un sistema, sí es necesario que sea seguro, pero no sé si algunos han escuchado, es mejor que sea funcional y ya después le voy agarrando yo los detallitos que faltan. Generalmente, y la recomendación que les tengo a ustedes es que el logueo lo hagan de último, porque es una tarea que va a conllevar, pues que nosotros nos podamos registrar y podemos visualizar algo de acuerdo a qué tipo de usuario soy. Pero la funcionalidad es algo que nos conlleva un poco más de análisis, porque imagínense si yo pongo un enunciado así y les digo, vaya, a como lo entiendan, realícenlo. Y ustedes llegan a un análisis y dicen, ah, vaya, entonces voy a hacer el login. Y en el login a veces se ponen a pensar, puya, quiero ver, no, pero aquí no debería tener correo, debería tener solo un nombre de usuario. Ah, pero la contraseña no se observa que sea segura. Ah, pero esto de aquí. Entonces ahí pasan a veces mucho tiempo esperando tener un buen login y la funcionalidad queda de último. Cuando terminan el logueo después de un cierto tiempo, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿De qué se trataba? Porque al principio lo leyeron y, lo entendí, chivo. Pero de repente se me olvidó de qué era, de qué se trataba, qué hacía. Entonces lo vuelvo a leer, pierdo tiempo leyendo, pierdo tiempo analizando, volviéndome a acordar de lo que hacía el sistema, de cómo yo lo había pensado la primera vez. Entonces, generalmente yo les puedo dar esa recomendación. Si van a hacer un logueo, genial, está bien, pero traten de hacerlo al final, porque la funcionalidad es lo que interesa que realice ¿cómo se llama? El proyecto. De ahí, pues, si me dijeran, mire, pero el logueo es primero, va, está bueno, háganlo primero. Pero generalmente yo recomiendo que el logueo se haga de último porque es una tarea que, como ya hicieron la funcionalidad entera, va a ser como que, hagamos el logueo. Ajá, vos haces la vista, yo le voy a agregar la lógica y así, ¿verdad? Un trabajo de equipo. Y no se van a tardar mucho porque como ya digámoslo, de una forma salvadoreña, como ya se fajaron viendo la lógica del código, ya saben qué es lo que necesitan para su logueo o qué es lo que van a necesitar para su logueo. Entonces se les facilita un poco. Pero es una recomendación, ¿verdad? Ahí ustedes pues van a decidir. En el caso de este ejercicio, aunque no lo diga, pues si ustedes terminan todo, si ustedes se fijaron, solo son 4 vistas las que mencionamos. Cada vista lleva su análisis, ¿verdad? Su programación. La quinta podría ser el logueo. Y ahí, pues, aunque no lo diga, aquí mire, haga un sistema de logueo, pues. O haga una vista de logueo.
pues ustedes si lo agregan es un plus extra, ¿verdad? Porque ustedes ya dicen, yo como un usuario tal ya puedo ver esta y esta vista de las 4. Yo como un cliente solo puedo ver una, pero si yo soy un supervisor o algo, puedo ver 3 por lo menos. Entonces ya se diferencia un poquito más de lo que yo estoy haciendo y me ayuda, ¿verdad? Es una recomendación. No sé si... Ajá, sí, para que logren hacer la funcionalidad, que a veces nos llevamos mucho tiempo en hacer solo una tarea y dejamos de lado la funcionalidad. Entonces, es válido que ustedes lo hagan. No sé si hay alguna otra duda. Fíjese, profe, que esta es duda, pero este es off topic. Si podría mencionar de nuevo los anuncios que mencionó al principio, porque no todos estábamos, solo habíamos como 2. Solo como 2. Vaya, el día lunes vamos a hacer el examen de certificación. Primero, ya les comenté qué es lo que venían y lo que vamos a evaluar. Por una parte. Por otra parte, pues va a venir, va a ser utilizando lo que son repositorios. En este caso vamos a utilizar GitLab. Ustedes allá tienen que tener su herramienta GitKraken, una herramienta que les sirva para poder subirlo al repositorio. Yo les menciono GitKraken porque es el que utilizábamos en el CDS y pues creo que ya se habían familiarizado un poco con él. De ahí, por lo demás, creo que solo que les he subido un material y para que hagan una práctica. Ese material está en la carpeta que hemos compartido en el Google Drive, en el material de programación. Les he subido un material que se llama POO. Les he subido esta imagen de lógica y quiero ver, por ahí al principio de la reunión hicimos un diagrama, ese se lo voy a subir también ahí. Y el otro que era de las arquitecturas o de los patrones arquitectónicos. Son 2 prácticas que vamos a tener. Prácticamente eso serían los anuncios. No sé si tendrán alguna otra duda. Por ahí veo a Evelyn escribiendo. ¿Alguien más que tenga duda? Gracias. Ok. Pedro, Manuel. Erika. César. No, Inge, ninguna. Ok. Perdón. Quiero ver. Profe, yo tengo una duda. El examen de certificación vendría exactamente lo mismo como como nos enseñó, como el de lógica, así como han venido haciendo algunos exámenes como el de diagnóstico y lo que pudimos hacer en el CDS. El de diagnóstico solo venía un diagrama, así que no va a venir así. Va a venir un enunciado, así como el que acabamos de repasar. Un enunciado que ustedes tienen que reconocer las entidades, reconocer la relación de esas entidades, crear la base de datos, crear el mantenimiento del sistema, no el mantenimiento o sea, no el CRUD de las tablas, sino que la gestión que va a hacer el sistema. Recordemos que no es necesario tener un controlador por cada entidad, sino que es un controlador que haga cierta funcionalidad. Y las vistas que nos soliciten, ¿verdad? En este caso, pues, lo que tratamos de hacer es mostrar cómo brindar una solución en cuanto a este ejercicio de lógica, cómo reconocer eso y cómo mostrarlo. Y ahí, pues, el logueo que también viene implícito, pero como les digo, pueden hacerlo al final porque así avanza un poco más en su funcionalidad. Y pues el reporteo que sería ya necesario, ¿verdad? Un reporte básico. Eso es lo que vendría ahí. De ahí pues lo tienen que subir al repositorio, que es el que les voy a establecer yo para que lo suban. Y pues les voy a compartir también el enunciado para que ustedes lo puedan realizar. Obviamente eso va a tener una duración, ¿verdad? Va a ser similar a lo que hemos utilizado, hemos hecho en otros
ejercicios. Pero les hablo de este ejercicio de lógica porque es necesario que lo reconozcan, porque algunos me dicen, mire, pero no me va a alcanzar el tiempo, mire, pero piden un montón de cosas y eso no es, no nos va a saturar. O sea, si se fijaron, parece sencillo ya viéndolo desde ese punto de vista. Ustedes tienen que ver qué información en el enunciado les sirve y qué no, para que así no vaya a haber ningún inconveniente. Inconveniente en cuanto al tiempo que desarrollen, ¿verdad? Ahora, repasen lo que sería la configuración de entorno, porque pues si ustedes ya deberían de tener esto, como dicen, en el bolsillo, ¿verdad? Así solo se dedican a hacer funcionalidad y la base de datos, ¿verdad? Pero sí vendría bastante parecido. Digo parecido porque no es igual los ejercicios que hacemos de práctica y de evaluados al ejercicio de certificación, que es un tanto más, bastante diferente, la verdad. Pero sí, es parecido. No sé si eso eh, responde a tu duda, Pedro. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas? Ok. Bueno, entonces si no tenemos más dudas, pues cualquier cosa me pueden informar y yo estoy al pendiente y tratemos de ir repasando e ir viendo estas temáticas para que tengamos un poco más de claridad en lo que estamos haciendo y además pues que les funcione y les sirva para que ustedes trabajen eh, de manera ordenada y puedan tener eh, aprovechar el tiempo, ¿verdad? En cuanto a todo esto. Por lo demás, pues si no hay dudas, me retiro por el momento. Cualquier cosa me pueden contactar y yo pues con gusto los voy a atender. Si pueden por favor subir la reunión, ahí tal vez Pedro nos pueda ayudar para que también los demás compañeros que forman parte de nuestro equipo pues lo puedan repasar y ya tengan ellos la información, ¿verdad? Por lo demás, pues gracias y estamos pendientes ahí cualquier cosa que nos digan. Nos vemos a la próxima el día de mañana y estemos pendientes ahí. Nos vemos.